Desde hace más de medio siglo, la red viaria española permanece vigilada por la silueta de un toro inanimado. Un toro negro, que tomó como modelo a otros seres vivos de la especie, tales como los que hoy andan entre breñas y matorrales por las tierras de la Sierra Norte de Sevilla. A pesar de la tozuda reticencia que practican quienes no identifican al toro bravo como símbolo hispánico, lo cierto es que los campos de la parte suroccidental de la península ibérica han albergado desde tiempo inmemorial a grandes piaras de bóvidos de irascible carácter con los que el hombre practicó el ejercicio venatorio antes de que el milagro zoológico de nuestros ganaderos los transformara en elementos idóneos para la práctica del arte del toreo. El toro de la carretera, más que el soporte de un reclamo publicitario, es todo un símbolo que se mantiene en la actualidad sin más anuncio que su mero contenido expresivo. Pero es de justicia también que se rinda homenaje de reconocimiento a la casa ganadera que lo sacó a la luz, tomando a sus toros como referencia para promocionar sus caldos. Esa casa ganadera nos abre las puertas de su finca Puerto Acebuche, localizada en las tierras que se acotan dentro del término del sevillano pueblo de Castillo de las Guardas. Pastos y arboleda, hierba, encinas, alcornoques y acebuches, una finca de la sierra sevillana donde han recalado los toros de una ganadería de gran solera, como sus vinos y sus brandis, Osborne. Este paraje, donde la fronda verde brota entre las tierras quebradas, es la última estación en la que se ha asentado el ganado que tantos años estuviera en tierras de la Baja Andalucía, conviviendo entre dehesas y viñedos y manteniendo un soterrado pugilato con otra familia jerezana que alcanzó grande fama, tanto por la calidad de los vinos de sus bodegas como por la bravura de sus toros, los Domecq. Mi abuelo compró la ganadería en 1952, se lo compró a tío Perico Domecq, y que era primo de mi abuela, y bueno, un poco por rivalidad no rivalidad, sino afición que tenían los Domecq y los Osborne, pues de ahí se hicieron ganaderos. El abuelo de Emilio González San Román Osborne se llamaba José Luis Osborne Vázquez, un hombre entregado a sus industrias vinícolas, a quien los vínculos afines familiares y su afición por el campo y el toro le impulsaron a iniciarse en la cría de ganado bravo en el año 1952. José Luis Osborne tomó contacto con el ganadero Antonio Jiménez y le compró las reses que a su vez había adquirido a Luis de la Calle, pertenecientes a la cuarta parte de la ganadería que fundara Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio y que correspondían al lote heredado por Pedro Domecq y Díez, uno de los hijos del célebre bodeguero jerezano. Las vacas y los toros llevaban un alto componente de sangre veragüeña, junto con los caracteres implantados del cruce realizado con ganado de Mora Figueroa y Conde de la Corte, lo cual imprimió al pelaje de las reses un variopinto colorido que será una de las señas de identidad de la nueva ganadería.
A partir de ese momento, los Osborne se distinguirán por las capas coloradas, chorreadas, burracas y ensabanadas alunaradas que tanta fama habrían de adquirir en años sucesivos. Sin embargo, no solo el pelaje identifica a esta ganadería. La armonía morfológica y su gesto desafiante son datos fehacientes que identifican a estas reses desde su más tierna edad. En Puerto Acebuche se hallan todos los machos de la ganadería de Osborne, nombre genérico por el que es reconocida en el mundo taurino, aunque su denominación oficial indica que la propiedad pertenece a una mercantil limitada titulada Agropecuaria Puerto Acebuche. La finca se llama Puerto Acebuche, está en el Castillo de las Guardas y es una finca típica de la Sierra Norte de Sevilla. Tiene pues cercados de piedra para los toros, y unos pastos muy buenos para el ganado. Es semiondulada, tiene también pendiente para los toros que suban, bajen, también una extensión muy buena para aquellos, para poderlos manejar y digamos que están en un sitio muy privilegiado. La finca cuenta con grandes espacios abiertos, poblados de fina hierba, por donde el ganado goza de amplia libertad de movimientos. Los acarreos de lotes de toros destinados a corridas, junto a la nutrida colonia de cabestros, componen una estampa de intenso cromatismo. Los mansos abrigan a los bravos en su viaje hasta el embarcadero. Cuando el terreno se empina, los toros van al careo de la falda de la sierra que motean los matorrales. Por los descansaderos, los toros de Osborne muestran la variedad de capas que les caracteriza. Los hay colorados, ojo de perdiz y bocidorados, que se arman con pitones acaramelados. Mulatos listones de piel astracanada. Castaños de diferente entonación y chorreados en verdugo. Todo un variado muestrario de pieles que generan ligeros espasmos para repeler la picadura de los insectos y cubren la anatomía del lomo recto y morrillo breve, rematado por testuces en las que nace una proporcionada cornamenta. En los pelos decían que Veragua distinguía la ganadería, cada vaca, por el tipo de pelo, porque es muy variado. Y esta ganadería también tiene pelos muy variados, desde ensabanados hasta for de gamón, colorados castaños, mulatos, muy variada de pelo. Y eso es lo que distingue lo que se asemeja a Veragua. El comportamiento se diferencia bastante a otras ganaderías, tanto en morfológico como en el comportamiento. Son toros, el toro bueno de Osborne es un toro que se arranca de lejos, tiene tandas muy largas y en comportamiento se diferencia mucho a otras ganaderías. Cuando muere el fundador, la vacada pasa a anunciarse a nombre de los herederos de José Luis Osborne Vázquez. Si bien son 3 de sus 10 hijos, José Luis, Francisco Javier y Jaime, quienes hacen particiones con sus correspondientes hierros. En ese tiempo, la ganadería de Osborne contaba con un considerable número de cabezas de ganado, todas ellas residentes en una finca jerezana llamada Bolaños, que llegó a albergar 600 vacas de vientre.
Poco a poco, los hermanos Osborne fueron desprendiéndose del ganado. Jaime le vende a Núñez del Cubillo y Javier a Salvador Martín Losada, que crea el hierro de los recitales. José Luis y su hermana Rosario siguen adelante con sus reses y con su hierro hasta el reciente fallecimiento de aquel. A partir de ese momento, todo el bagaje ganadero se reparte en 3 fincas sevillanas, esta de Puerto Acebuche, Escardiel y Montecillo. En la actualidad, estos toros de piel rojiza y cuerna blanquecina que se pierden por las espesuras de la finca, junto a los machos de diferentes camadas, son criados y cuidados por Emilio, el hijo de Emilio González San Román y Rosario Osborne Domecq, un ganadero joven al que asesoran sus padres y el personal cualificado que trabaja en la ganadería. Para la presente temporada, la ganadería de Osborne tiene preparadas 10 corridas de toros reseñadas para plazas tan importantes como Pamplona, Córdoba, Granada o el puerto de Santa María. Los toros velan sus armas en las calvas despejadas de Puerto Acebuche. Los cercados están construidos con un tosco aparejo de piedra colocado a hueso, sin material de agarre. Tienen una altura muy pequeña, pero suficiente para disuadir a los invasores de cercados limítrofes. La finca está sobradamente protegida por una abundante vegetación y dotaciones arbóreas de diversas especies. Aquí es todo de encinares, alcornoques, acebuche. Son fincas que alimentan muy bien, muy apropiadas para la ganadería, tanto para el manejo como para la alimentación y el manejo. Y es una ganadería muy bonita de llevar, muy difícil. Está en tipo de peso, de volumen, un toro de una media de 480 a 520, y es un toro que se mueve mucho y el bueno da mucha emoción en la embestida, con tandas muy largas y entregado en la muleta, y ojalá que salga la camada muy buena y podamos disfrutar, tanto el público como matadores de toros y todos. Las grandes piaras de machos jóvenes se colocan en los cerrados de los toros de salida para que consuman el pasto sobreabundante que colma la superficie. La hierba es buena para una alimentación continuada, pero los cuatreños precisan el remate de carnes que proporciona una buena formulación de pienso. Alevines de toro, añojos de pelo mulato, bragado y meano, colorados y castaños, conviven con los serales salpicados y ensabanados. Forman una tropa numerosa y multiforme, trasladada hasta las tierras de Castillo de las Guardas cuando son destetados de sus madres, desde las de Castilblanco y Madroño, donde se perfilan las otras fincas de la ganadería de Osborne. Aquí permanecerán hasta que la madurez les haga pasto de reseña y sean embarcados para desarrollar los acreditados atributos de su estirpe en el palenque del ruedo. Hasta entonces, todo es placidez, todos son mimos y cuidados. Vida regalada a la del toro de Lidia, sin parangón con la del resto de los rumiantes de su especie. Si acaso, solo comparable con la vida de los otros astados, eunucos, mansuetos, que con ellos la comparten, aunque libres de bravura, liberados también de la infamia del yugo. Lamentablemente, estos pelos ensabanados cada vez escasean más en la ganadería de Osborne. Algunos años muy significativos fueron su santo y seña. En la actualidad proliferan los de pelo tostado o rojizo. En los últimos años también los colorados han destacado considerablemente, aunque los pelos negros siguen apareciendo en número apreciable con sus variantes de mulato, listón y zaino. Todo el ganado es permanentemente atendido por un avezado mayoral presente en las faenas de campo de las 3 fincas ganaderas. Me llamo José López Ligero, vamos, me conoce todo el mundo por Pepe o Pepín, y soy el mayoral de la finca de Osborne. Esta finca es una finca que aquí lo que tenemos son todos los machos
y está muy bien preparada para las corridas de toros, porque tenemos varias cercas, como ya estáis viendo, de piedra, y que de piedra, vamos, que es mucho mejor que las alambradas y eso, porque no se pegan los toros tanto, y está distribuida, vamos, en 7 o 8 cercas para apartar las corridas, bueno, por cara, o apartamos la cama según como lo vayamos viendo. Es una hierba, vamos, por aquí muy buena en estas dehesas, pero también perjudica un poco, por ejemplo, como ahora que está lloviendo mucho, y los toros, pues ya de corrida, los que tienen que salir, pues ahora que hay mucha hierba, se empiezan a comer hierba y no comen pienso, y entonces no ponen los kilos bien. Entonces tenemos que quitarle la hierba o meter los becerros, los añojos, lo que sea, que se coman la hierba, para que después los toros pues coman más pienso. La ganadería adquirió antigüedad el 19 de marzo de 1959 con una novillada lidiada en la Plaza de las Ventas de Madrid. Por entonces, las reses que pastaban en Bolaños o se ejercitaban en la finca arrendada del Búho sorprendían por su pelaje espectacular, en sintonía con su juego en el ruedo. Durante largas temporadas, los Osbornes gozaron de alto predicamento entre los aficionados y de gran aceptación por las figuras del toreo del momento. Gran repercusión obtuvo la lidia en Madrid de un toro ensabanado y alunarado que despertó admiración cuando estuvo expuesto en la venta del Batán. Salió al ruedo de las ventas el 15 de mayo de 1966 y Antoñete le hizo una gran faena, transmitida en directo por la única televisión del país. Toro y torero protagonizaron la pequeña leyenda del toro blanco. Curioso contraste de colores. Los toros más famosos que llevan el sello de Osborne, los que han quedado en la memoria de la gente del pueblo, son el toro negro de la Carretera y el toro blanco de Antoñete. Los otros toros negros, los auténticos toros bravos de Osborne, están reunidos en la dehesa de Puerto Acebuche, junto a los hermanos de variada pinta, compartiendo espacios con los machos de generaciones posteriores, haciendo músculo y ensanchando carnes entre el frondoso enramado de la arboleda. Mientras las hembras de vientre se reparten por las otras fincas más abrigadas de hierba más alta, los toros hacen su vida bajo la supervisión de los propietarios de la ganadería y del omnipresente mayoral al que ayudan eficazmente los vaqueros. A pesar de sus constantes prestaciones en Escardiel y Montecillo, José López Ligero ocupa gran parte del tiempo en cuidar al toro en Puerto Acebuche y está plenamente identificado con el material que maneja. La verdad es que es un toro que está muy en la línea de lo que ha sido siempre el toro de Osborne, que ha seguido manteniendo la línea. Es un toro muy en hechura, muy bien hecho. Pero vamos, para mí, vamos, no es porque, pero que es una de las ganaderías que está más en tipo y que sigue manteniendo su tipo y su hechura. Las únicas hembras que comparten campo con los machos son las becerras destinadas a las faenas de tienta. En los corrales de la plaza, las heralas bañan la pezuña en el agua recién llovida, acompañadas por un grupo de cabestros y alevines de su misma especie. El buen drenaje del piso de la plaza ha posibilitado la celebración del tentadero. El caballo de picar y los toreros se preparan para intervenir. Un joven novillero va a protagonizar las faenas supervisadas por el ganadero. Me llamo José Carlos Venegas. He venido aquí a la ganadería de don José Luis Osborne a hacer un tentadero con esta mañana tan maravillosa. Y bueno, espero que echemos muy buena mañana aquí. Y he venido a disfrutar mucho. Y quiero agradecerles también al programa Castilla-La Mancha lo que están haciendo por la afición del toro, por la fiesta, porque la están apoyando muchísimo y creo que esto es muy importante para este mundo. La bamba del capote peina la hierba fresca del pastizal.
El toreo de salón a campo abierto preludia el espectáculo, siempre intrigante, del examen de bravura que viene a continuación. La prueba de fuego de la suerte de varas es solventada por la becerra con actitud valiente y crecida ante la levedad del castigo. Ahora deberá corroborar su capacidad de lucha ante la muleta que generosamente le ofrece este joven militante del escalafón novilleril. José Carlos Venegas es un muchacho de 18 años, nacido en la localidad jienense de Beas de Segura, que ha debutado con picadores esta misma temporada. Es pues un torero en agraz, pero tiene un alto concepto estético del arte de torear. Venegas maneja la muleta con suavidad y solvencia, encauzando la embestida de la becerra con apreciable sentido de la ligazón de los pases. El animal toma los vuelos del engaño con gran fijeza y manifiesta una virtud muy cotizada en las reses de lidia, la nobleza. El ganadero toma buena nota de cuanto sucede en el ruedo. La vitolina sirve de prólogo para una última tanta de pases en redondo con la mano derecha que José Carlos remata con cambios de mano y ayudados por bajo. El novillero ha realizado una larga faena. La becerra ha respondido con una embestida rectilínea y continuada. El toreo por alto puede servir como lenitivo para el esfuerzo del animal. Estas manoletinas recordarán a los aficionados veteranos los epílogos de los trasteos de Juan García Mondeño. De la plaza al campo. Itinerario inverso al que tiene reservado este buen mozo colorado que se rasca el belfo con la aridez de la piedra. Los toros de Osborne aguardan ese momento en pacífica reunión dentro del espacio donde queman las últimas etapas de su existencia. Bellos toros que se desperezan sobre el colchón de tréboles para templar los músculos y buscar jugosos frutos antes de cambiar de aposento, o que pierden su mirada más allá de las estribaciones de la sierra sevillana. Toros de Osborne, de acabados perfiles anatómicos, verdaderos modelos que definen la estampa clásica del toro de Lidia. La andadura de esta ganadería está jalonada por sucesos que depararon triunfos históricos a su divisa y, por ende, a los toreros que tuvieron la fortuna de sumarse a su protagonismo. Pero quizá el hecho más destacado, por insólito, es el que está perpetuado en el zaguán de la Plaza de Toros del puerto de Santa María. Allí se exponen disecadas las cabezas de 6 toros ensabanados, lidiados en festejo nocturno el 21 de agosto de 1982, similares a este que los rememora desde los altozanos de Puerto Acebuche. Fueron 6 toros de Osborne que pasaron a la historia por su pinta y por su juego,
como ya es historia viva en naturaleza muerta, su toro de la carretera. El toro de la Osborne es de la familia. El toro de la carretera se hizo para la publicidad de veterano y bueno, pues es de la familia también. La familia Osborne sigue trabajando en estos campos de la Sierra Norte sevillana para mantener el prestigio de una ganadería nacida hace poco más de medio siglo en las tierras cálidas de la Baja Andalucía. Las reses que habitan por estos pagos siguen siendo referencia de variedad de pelo y capacidad de lucha. El toro de Osborne se muestra como una garantía en el ruedo y un entrañable recuerdo fuera de él. Es el único toro indultado que se ha ganado la eternidad.